Símbolos eléctricos. Vamos a verlo en el vídeo número 13. Vamos a ver, aquí hay poco que explicar. Básicamente se trata de que relacionéis cada uno de los componentes que tenéis a la izquierda con su símbolo, ¿vale? Conocer los símbolos es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si yo os dijera que me pintéis un circuito con una bombilla, con una pequeña pila y con un pequeño interruptor eléctrico, probablemente alguno de vosotros comenzaría a pintar la bombilla, pintaría la pila de Duracell y me conectaría esto pues con un pequeño interruptor, con una palanquita que tiene on-off. De aquí sale el otro cable y cierro circuito. Probablemente sería este el circuito que vosotros me pintarais. Sin embargo, si uno pinta mal o si se lo lleva a cualquier profesional de la electricidad o de la electrónica, probablemente este circuito no sea bien aceptado. ¿Por qué? Pues porque realmente, internacionalmente, están aceptados una serie de símbolos para evitarnos tenernos que pintar una pila, un interruptor, una bombilla o cualquier otro componente. Entonces, es súper importante que nos sepamos bien los símbolos. Son sencillos, solamente tenéis estos. Algunos son muy fáciles de entender y de recordarlos. El motor, pues es una M dentro de un círculo. La bombilla se representa con un aspa, una cruz dentro de un círculo. La resistencia se representa con una barrita o también se puede representar con una línea quebrada, como si fuera un movimiento de un electrocardiograma. El zumbador, pues es como una copita. La pila tiene una barrita larga y una barrita corta. La barrita larga es el polo positivo y la barrita corta es el polo negativo. El fusible, que lo hemos visto antes en el vídeo, pues es como una resistencia que no resiste. Es decir, tiene dentro este filamentito que hemos explicado en su vídeo, que es el que se sacrifica rompiéndose y fundiéndose cuando detecta una subida de la intensidad de la corriente eléctrica o del voltaje, pues él se sacrifica por el resto de los componentes y este filamento se rompe. Luego, si no tenemos un aparato conectado, un circuito conectado con una pila o una batería, sino que lo tenemos enchufado a la red, es decir, enchufado a la pared, luego funciona con corriente alterna, ese es el símbolo de un aparato que funciona con corriente alterna. Es como una onda dentro de un circulito. Y aquí tenemos a nuestros amigos los elementos de maniobra y control. Esto es lo que os decía en su vídeo. Es muy importante distinguirlos. Primero, el interruptor y el pulsador se diferencian muy bien. ¿Por qué? Porque el interruptor va a tener esta posición donde estaría abierto, luego sería off. En cambio, si está en esta posición, porque esto baja, estaría en on, circuito cerrado, es decir, pasa la corriente. Me voy al pulsador. El pulsador es sencillo de comprender, porque si os fijáis, tiene este pulsador, ¿vale? Este conector que indica claramente que si yo lo mantengo comprimido, este pulsador tocará aquí, con lo cual el circuito se cerrará y funciona. Este es un pulsador, lo voy a borrar para que lo veáis, es un pulsador NA, o sea, normalmente abierto. ¿Qué significa? Que si yo no lo toco, el circuito no funciona. Y si yo lo aprieto, esto baja aquí, pero claro, yo tengo que tener aquí mi dedo haciendo presión. Luego tenemos otros pulsadores, que son los pulsadores, os voy a borrar esto porque el símbolo tiene que ser así. Luego están los pulsadores NC, que son pulsadores normalmente cerrados. ¿Qué significa esto? Significa que solamente van a funcionar si yo les aprieto, el circuito se para. Entonces, en estos pulsadores, cuando yo los aprieto, el pulsador desciende y por lo tanto el circuito se abre y deja de funcionar. Quedaría así. Mientras tanto, en condiciones normales, digamos, si yo no lo toco, como está tocando,
Si yo no hago contacto con él, el circuito estaría funcionando. Por eso se llama NC, normalmente cerrado. Y luego vamos a ver los conmutadores. Bueno, pues el conmutador no tiene ninguna duda. No se puede confundir ni con interruptor ni con pulsador. ¿Por qué? Pues porque tiene dos contactos, ¿vale? Digamos, tiene aquí, lo voy a marcar en blanco, tiene una posición A y una posición B. Si esta parte móvil, que es la que yo hago clac clac dentro del conmutador con la patilla, con la palanca, toca en A, activaré un circuito. Y si toca B, desactivo A y enciendo otro circuito. Esto es lo que os contaba en la teoría de conmutadores, que depende de la posición en la que está, abre uno, cierra otro o viceversa. En el vídeo donde os explico ejercicios con representación de circuitos con símbolos, veremos algún ejemplo donde metemos un conmutador y cómo controla un circuito u otro dependiendo de la posición en la que toca.